nueva comunidad cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. A orar. Padre bendito, gracias por ese tiempo que tú nos das para meditar en tu palabra, Señor. Padre, amamos tu palabra, Señor, porque tu palabra es lo que transformó al mundo, lo que creó la tierra, lo que sostiene al universo, es tu palabra, Señor. Hay poder en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, danos un corazón atento, Señor. Danos un oído dócil, no solo para escuchar, sino para obedecer lo que tú quieres enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Saetas bruñidas para su propósito. El Señor quiere hablarte hoy, quiere hablarnos hoy, principalmente diciendo un pasaje que Él dice: yo honraré a los que me honran. Amén, amén. Dios quiere ponerte a ti, a mí, nos quiere poner en lugares de honor, en la sociedad, en lugares de honra, en lugares de gracia. Amén, amén. Porque Dios quiere mostrar sus maravillas, Dios quiere mostrar su grandeza, Dios quiere mostrar su buena voluntad al mundo a través de su iglesia. ¿Cuánto decimos amén? Eso me llena de alegría, de gozo, porque significa que Dios quiere que seamos gente bendecida. Que Dios quiere que la gente pueda decir: órale, ese cuate es cristiano y mira qué bien le va. Ese cuate ama a Cristo. O ese cuate atravesó un proceso tan difícil, pero no ha caído su gozo. Es una persona feliz. Es una persona que no depende de las circunstancias. Amén, amén. Porque algunos tenemos algo de tiempo en el Evangelio. Y si tú tienes más de 1 año, 2 años, 3 años en el Evangelio, tú ya sabes que no todo es color de rosa, ¿verdad? ¿Cuántos decimos amén? A veces estamos viviendo como cristianos malamente, como si viviéramos en un sube y baja, ¿verdad? Ando bien, ando mal, y eso muchas veces sucede porque no tomamos nuestro llamado, porque no estamos tomando todo lo que Dios tiene para nosotros. El hecho de venir a congregarte a un lugar y nada más sentarte a escuchar la palabra de Dios no te hace un cristiano. El ser cristiano, muy sencillo, Jesús lo dijo: que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De hecho, hay una serie ahorita que está en Netflix y por ahí está en las redes, que se llama The Chosen, Los Elegidos, que me gusta mucho, está interesante, la he estado analizando. No es tal cual así ortodoxamente bíblica, pero está basada en la palabra de Dios. Y aunque tiene libertades literarias, me encanta que se enfocan mucho en los discípulos, en los escogidos. Presentan a Jesús. También me encanta el carácter de Jesús, cómo lo ponen como alguien lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, como alguien que confronta pero con amor. Pero los discípulos, pura fichita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos discípulos del Señor están aquí? Pura fichita, levanten la mano. Empezando por el hijo del pastor. Ay, 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 si supieran. Pero no lo digo para jactarme, al contrario, dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió el Señor para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga: ay no, Dios me escogió porque yo soy el más santo, el más consagrado, el más... No, espérate tantito, es por gracia. Pero aunque sea por gracia, tenemos que echarle ganas, ¿sí o no? La vida cristiana también requiere un compromiso, y para muchos y para todos los que siguieron a Jesús requirió dejarlo todo. Porque Jesús, por ejemplo, cuando llegó con Mateo, lo mira a los ojos. Mateo estaba chambeando, estaba trabajando, cobrando impuestos para el imperio más poderoso de la tierra. En ese entonces tenía el mejor trabajo, tenía una buena posición, aunque su pueblo lo odiaba como un traidor. Pero Jesús le dijo: hey, tú, sígueme.
Y Mateo, dejándolo todo, siguió a Jesús. ¿Tú crees que le fue mal a Mateo por esa decisión que tomó? Humanamente tal vez sí. Tal vez perdió algunas cosas en esta tierra, pero ganó lo más grande. Ganó la vida eterna. Ganó ser contado entre los apóstoles. Escribió un evangelio que lleva su nombre. Descubrió el propósito que Dios tenía para él. No me digas que tu propósito de vida está en lo que te dedicas a hacer en tu trabajo. No es solamente tu trabajo, porque yo sé que Dios te ha dado dones y talentos y habilidades para desempeñar tu trabajo, pero Dios aún en medio de tu trabajo tiene un llamado para que tú impactes con la verdad de Dios a todos aquellos con los que tú te relacionas, y que la gente sepa que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y que tú puedas llevar a otros a conocer a Cristo Jesús. Amén, amén. Híjole, hay muy poquitos amén. Ay, ay, ay. ¿De qué te voy a predicar hoy? Mira, acompáñame a Isaías 49, del 1 y 2, para entrar al tema. Fíjate cómo dice: oídme costas, escuchad. Aquí estamos en la costa. Escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Me puso por saeta bruñida. Dice saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. ¿Sabes por qué los cristianos estamos en contra del aborto? Ahí está. Dios te llama aún desde el vientre de tu mamá. Dios tiene un plan para ti desde que estabas en las entrañas de tu mami, que Dios usó para traerte a este mundo. Otro salmo de David dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron después formadas. ¿En qué libro? ¿A qué libro se refiere? La tecnología ha avanzado, y en esta época se ha descubierto que el ADN que está en cada célula de cada uno de nosotros es como un libro en donde hay un código genético en donde viene toda la información de tu cuerpo: color de piel, tu altura, ojos, cabello, rizado, chino, lacio. Todo eso viene en el ADN de una célula tuya, y le llaman el libro de la vida. Y eso lo escribió el Señor hace más de 2000 años. Gloria a Dios. En tu libro estaban escritas. Por eso confiamos y creemos que Dios protege y escoge una vida desde antes de la fundación del mundo. Y eso está hablando de ti y de mí, que Él nos escogió desde antes. No somos casualidad. Si por aquí hay alguno que fue el hijo menor, no fuiste el se me chispoteó, no fuiste el falló, el ya sabes qué. No, porque Dios tenía un plan para que tú vinieras a este mundo y seas bendición. Pero fíjate cómo dice este versículo. Primero dice: puso en mi boca una espada aguda. ¿Cuántos sabemos lo que dice Hebreos 4, 12 y 13? Dice: porque la palabra de Dios, léelo conmigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, ¿a dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando tú vienes a Cristo, tú vienes a ser parte del pueblo de Dios, y Dios quiere que tú seas una persona que hable su palabra. Por eso dice ahí: puso en mi boca una espada aguda. Esa espada es la palabra de Dios. ¿Por qué los cristianos tenemos que cuidar nuestra forma de hablar? Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No podemos con la misma boca bendecir a Dios y cantar salmos, y con la misma boca maldecir a mi hermano o decir groserías. No digan amén. Aguas, porque a veces se nos quieren salir los sapos y las serpientes, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, refrenar nuestra boca.
Y entender que en mi boca ahora está apartada, consagrada para hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Claro, no todo el tiempo. A lo mejor hay cotidianidad y no le vas a decir a tu esposa en el desayuno, a ver, no sé, no se me ocurre algún versículo, ¿verdad? Como búfalo, sírveme. Es cierto. Pero sí hay momentos en el que hablas la palabra de Dios. Cuando ministras a tu familia, cuando ministras a tus hijos, cuando tú meditas la palabra de Dios, todos los días debemos tomar tiempo para meditar la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea algo que yo pueda hablar, declarar, conocer. Porque eso va a hacer que yo pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De quién? ¿De los demás o los tuyos? Yo pienso que habla más de los tuyos, propios. Dios quiere que yo a través de su palabra yo pueda discernir si esto que estoy pensando viene de Él o viene de las tinieblas. O decisiones que estoy tomando vienen de Dios o es mi carne o es mi calentura. A veces tomamos decisiones por equivocadas, pero yo debo entender con la palabra de Dios para discernir lo que viene. Amén, amén. Ahora también vamos a volver al versículo de Isaías. Porque ahí en Isaías, en el versículo 13, dice: puso mi boca una espada de dos filos, una espada aguda. Y luego dice: me cubrió con su mano. Me cubrió con su mano. Y eso de cubrir con la mano me habla de una cobertura especial que Dios da para sus hijos. Esto que te estoy hablando es un proceso en el cual Dios nos quiere llamar, nos quiere llevar. Primero te llama desde el vientre de tu madre, es el llamado. Después pone su palabra en tu boca como una espada y tú te vas entrenando a usar la espada todos los días de tu vida. Y todos los días, desde que me inicio en caminar con Cristo hasta el día que yo me muera, yo debo estar constantemente en la palabra de Dios para ser renovado, para ser tratado. Pero en ese proceso viene Dios con su mano y la pone sobre mí. Y eso me habla del respaldo de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Como cuando estaba Eliseo trabajando en una yunta de bueyes y llega Elías y lo único que hace es que le pone su manto, sus manos sobre él, y entendió Eliseo que tenía un llamado para seguir en la obra de Dios. Amén, amén. Todos tenemos un llamado a servir a Cristo. Tal vez no todos para predicar, o no todos con Reino Kids, o no todos, pero todos tenemos un llamado a compartir de Jesús. Amén, amén. El evangelismo no es nada más un ministerio para unos poquitos de la iglesia. Evangelismo, hablar de las buenas nuevas, es un mandamiento para todos los que somos discípulos de Jesús. Y Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, tenemos que predicar, tenemos que hablar de Dios. Pero viene un respaldo, porque dice ahí en Marcos 16, estas señales, ¿qué dice? Seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice otras cosas más. Si bebieren cosa mortífera y nada les pasará, tomarán en sus manos serpientes y escorpiones. Y no se refiere a la suegra, pero dice que las tomarás en tus manos y nada te va a dañar. Se refiere a los chamucos también. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos llamados y vendrá un respaldo cuando vayamos a obedecer el llamado. ¿Sí, amén? Porque cuando yo voy a predicar, cuando yo hablo de Cristo, cuando yo enseño la palabra, Dios va a respaldar con milagros y con señales. Amén, amén. Vamos rápidamente al Salmo 127, porque después dice ahí en Isaías: me puso como saeta bruñida. La saeta es una flecha. Y es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué es eso de la saeta bruñida?
Y vamos al Salmo 127 del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que se llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Está hablando el Salmo 127, está hablando de que las saetas son los hijos. Pero Isaías me está hablando de que somos saetas bruñidas. ¿Qué es una saeta bruñida? Una saeta bruñida es una saeta que ha pasado por un proceso en donde interviene el fuego, el calor, en donde es un proceso de tallar, de pulir, de quitar imperfecciones. Es una saeta especial, escogida para no fallar y dar en el blanco. Amén, amén. Dios quiere que tú te identifiques como hijo suyo y que como hijo tú estás en un proceso de ser lavado, limpiado, perfeccionado, para que demos en el blanco en el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Y a veces ese proceso implica carencias, implica pruebas, implica a veces un fracaso del cual te tienes que levantar. Dice la palabra que el justo cae 7 veces, pero no quedará prostrado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Cuántos hemos tenido caídas como cristianos? ¿Cuántos hemos fallado? Todos, yo creo. En algún área de nuestra vida le hemos fallado a Dios. Pero ¿qué dice Dios? Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, van a ser emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ponte a cuentas con Dios y levántate. Levántate a una vida nueva, a una vida de santidad. Toma decisiones de seguir a Cristo Jesús. Amén, amén. Hoy por hoy, yo me siento más cerca de Dios que hace 2 o 3 años o 5 años. Hemos vivido procesos en donde Dios te hace acercarte más a Él, buscar más su presencia. Y vas creciendo, vas madurando, vas entendiendo diferentes cosas. Pero lo más importante es que puedes testificar de Jesús y hablar. Porque a veces nos da penilla, ¿no? Ay, no quiero que sepan que soy cristiano. Ay, no voy a decir. Pero después dices, no, es que me es necesario compartir el evangelio, compartir a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque en las situaciones que al menos yo he vivido, yo he visto la mano de Dios trayendo milagros y trayendo respuestas poderosas en lo personal. Y yo digo, Dios, gracias Señor, porque esa situación tan difícil que atravesé, tú me sacaste adelante, tú hiciste algo poderoso y me libraste, me ayudaste, Señor. Yo estoy en deuda contigo, siempre lo voy a estar, Señor, y aquí estoy para servirte, aquí estoy si te sirve mi vida. Y yo creo que es padrísimo cuando tú sirves a Dios por gratitud, cuando tú te das cuenta que todo lo que tienes, todo lo que Él te ha dado, toda la gracia que Él le ha derramado sobre tu vida, y eso te mueve a decirle, Señor, aquí estoy, Padre, usa mi vida, quiero servirte. Pero qué feo es cuando no somos agradecidos con Dios y cuando estamos pensando que todo nos lo merecemos y que todo lo que hemos hecho es por nosotros mismos. Y por eso la palabra de Dios decía en el Antiguo Testamento: ten cuidado cuando te enriquezcas, ten cuidado cuando te fortalezcas de tal manera, y no vayas a pensar que por tu propia fuerza has logrado todo eso. No te olvides de Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, el que te sacó de la esclavitud y te trajo a la abundancia. Amén, amén. Jesús predicó el evangelio a muchos pobres, pero también a muchos ricos. ¿Y qué decía Él? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre, porque después serán saciados. Bueno, hambre y sed de justicia, ¿va? Pero también explicó y dio buenas nuevas a los pobres. Pero a los ricos que tenían, ¿qué les decía? Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué?
Porque a veces, porque también la palabra dice que el que es rico pone su confianza en las riquezas y que las riquezas del rico son su ciudad fortificada y un muro alto en su imaginación. No podemos poner nuestra esperanza o nuestra confianza en lo material. Por eso cuando tú ves personas que son bendecidas, pero que son gente generosa, es porque han entendido de dónde viene la bendición. Porque le dan a Dios, pero le dan al necesitado y no cierran su mano. Y son canales de bendición. Y yo quiero ser de esos. Amén, amén. Yo quiero ser bendición. Yo digo, Señor, úsame, Señor, para bendecir a mucha gente. Bueno, si empieza a llover más fuerte, voy a poder predicar más horas. Amén, amén. Señor, manda la lluvia. Ok, vamos a ver un ejemplo de todo este proceso. Y el ejemplo que vamos a ver es la vida de David. No voy a leer toda la historia de David, pero es una historia padrísima. Hablar de David es hablar de un hombre conforme al corazón de Dios. Ay, pastor, pero David pecó. Oh, ya luego te vas para allá, ¿va? Cuando piensas en David, siempre piensan en lo malo que hizo. Ay, pero es que pecó con Betsabé. Ay, es que era un asesino. Y yo digo, ay, Dios bendito, ¿por qué siempre la gente nos cataloga por nuestros errores? ¿Te ha pasado? ¿Que te quieren catalogar o encasillar porque tuviste un fracaso en tu vida? Yo te quiero decir una cosa, David fue un joven consagrado a Dios desde pequeño. Fue un joven obediente. Fue un hombre que era un hombre que practicaba los mandamientos de Dios, que hacía la voluntad de Dios, que fue creciendo con la gracia de Dios, que su papá le dijo, vete allá a cuidar las ovejas. Aunque él tenía un banquete con el hombre más importante en Israel en esa época, que era el profeta Samuel, y a él ni lo invitó, al chamaco David, vayas a cuidar las ovejas. Y se fue con sus hermanos. Pero de ahí Dios llamó a David, porque Dios lo estaba viendo. Él no andaba de rebelde y refunfuñando, ay, ¿por qué voy a cuidar las ovejas? No dice la Biblia, ¿verdad? Pero fue obediente. Fíjate cómo dice 1 Samuel 16:11, cuando llega Samuel a ungir, él no sabía a quién iba a ungir como rey, pero pasa Isaí, el papá de David, pasa a su hermano mayor y dice, este es el ungido de Dios. Y dice Dios, no es él. No mire su apariencia, yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Luego pasó a otro hijo, Sama, y pasó a otro hijo, y ninguno fue. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer, solo que olía a chivo, que venía de las ovejas, ¿verdad? Así algunos jóvenes huelen de repente porque están sirviendo desde la mañana. Entonces dice, entonces Jehová dijo a Samuel, que el que podía escuchar a Dios, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Fíjate, cómo Dios toma un jovencito de 13, 14 años que está cuidando las ovejas, obediente, y lo trae y lo unge por rey. Pero a partir de ese momento el Espíritu Santo viene sobre él y él empieza un proceso. Ahora fíjate bien, nosotros ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Cuando aceptaste a Jesús en tu corazón. Cuando tú le dijiste a Jesús, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Cuando tú dijiste esa oración conscientemente, no porque la repetiste, sino que tú entendiste y con tu voluntad le diste tu vida a Jesús, Él prometió que dice, vendremos y haremos morada en Él. A todos los que le recibieren, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora eres un hijo de Dios, pero la promesa de Dios es que al recibir a Jesús, el Espíritu Santo está sobre ti. Amén. Uy, nadie dice amén.
Amén. Créetela. Es que no lo siento, pues es que no oras, pues, pero eso vamos a ir más adelante. Pero tú quieres sentir a Dios, bueno, vas a pasar tiempo con Dios. Pero David empezó un proceso. Y él no fue de la unción, no se lo llevaron al reino. De la unción se lo regresaron a los chivos. Pero ahí en los chivos, en las ovejitas, el Espíritu Santo le enseñó, le entrenó para ser un adorador. Amén, amén. Y adorar no solamente es cantar. Adorar es entregarle tu vida a Dios. Es hablar con Dios. Es pasar tiempo con Dios. Es ser amigo de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que fueron adoradores y no tocaban un instrumento. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios porque lo quiso tener con él, porque caminó con él, porque halló gracia delante de Dios, porque fue amigo de Dios. Abraham conoció a Dios y fue llamado amigo de Dios porque Dios le pidió a su hijo Isaac y él no se lo negó, y por tanto Dios dijo: él es mi amigo. Tú y yo podemos ser amigos de Dios cuando empezamos a caminar con Dios, a escuchar a Dios, a obedecer a Dios. Porque no es que obedezcas necesariamente a un pastor, aunque sí Dios pone pastores, pero que tú escuches a Dios y que tú hagas o le entregues lo que Él te está pidiendo. Tal vez Él te está pidiendo algo muy insignificante, como 1 hora de Netflix a la semana. Y Él te está pidiendo: hijo, apágale más temprano, ven conmigo. O tal vez te está pidiendo media hora en la mañana antes de salir a trabajar y a tus actividades, que pases tiempo con Él. Y eso es cuando empiezas a vivir un proceso de verdaderamente adorar a Dios. Venir a la iglesia está padre. Yo sé que ustedes hicieron un esfuerzo, a pesar de la lluvia, tuvieron la fe. Vamos a buscar a Dios. Eso está bien, picudo. Eso habla muy bien de cada uno de ustedes. Pero ¿sabes una cosa? Hay más. Porque Dios te llama. Y él agarraba su arpa y empezaba a entonar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi escudo y mi fuerza. El Señor es mi herencia. El Señor es mi roca. Me fortalezco en Él. Y muchos salmos de David. David dice: Señor, a los malvados destrúyelos, pero a los justos páganos conforme a la limpieza de nuestras manos. ¿Qué significa esto? Que David era obediente, que David estaba caminando recto en las cosas de Dios. Mucho tiempo después vino una oportunidad para David, y fue que Saúl, el anterior rey, tú sabes la historia, vino un chamuco y lo estaba atormentando un demonio, porque Saúl fue un hombre que agradaba más a la gente que agradar a Dios, y desobedeció a Dios y perdió la cobertura de Dios, perdió el Espíritu Santo. Y él alguien le sugirió que pidiera a un músico que tocara para que él se tranquilizara. Y fíjate lo que dice cuando describen a David. Saúl respondió, 1 Samuel 16:17, Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues a alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y aquí ya no describen a un jovencito, sino a un hombre, a un joven ya mayor. Porque David entró en un proceso, con el Espíritu Santo entró en un proceso de perfeccionamiento para hacer esa saeta bruñida en manos de Dios que pegaría en el blanco. Y cuando él tuvo ese primer llamado para estar con Saúl, y tú sabes la historia, después mató a Goliat, después fue un guerrero, después estuvo trabajando. Saúl se llenó de envidia, lo empezó a perseguir, y David mantuvo su integridad. Y aun cuando David tenía ahora un enemigo poderoso que era Saúl, porque pasaron mucho tiempo y Saúl le tuvo envidia, tú sabes, David no tuvo temor de Saúl, porque sabía que su llamado no dependía del enemigo poderoso que él tenía, sino su llamado dependía del Dios más grande y poderoso que tenemos. Amén, amén. Y él se mantuvo firme en su llamado a pesar de la adversidad. Imagínate que de repente
Eres el enemigo número uno del rey de tu país o del presidente de tu país. Imagínate que te conviertes en el más buscado y además inocente. Y así le pasó a David. Él no había hecho nada. Lo persiguieron injustamente, lo querían matar. Se convirtió en el más buscado por la Interpol, por la DEA, por la PGR, pero ellos tampoco lo encontraron. Pero lo buscaban y no lo encontraban. Y un día David se encuentra al rey Saúl, su enemigo, en una cueva. Y fíjate lo que le dice uno de sus hombres a David. 1 Samuel 26, 8 y 11. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza y lo clavo en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Era aguerrido este Abisai. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Este pasaje es de la segunda vez que David le perdonó la vida a su enemigo. ¿Por qué? A pesar de que su líder lo estaba atacando, lo quería matar. Por eso dice la palabra que tenemos que fomentar una cultura de honra. Hijos, honrenla como vaso más frágil. ¿Sí sabían que esposos que dice la palabra que honremos a nuestra esposa? Hay una honra que tenemos que darle a la esposa. Porque tú dices: es que se tiene que someter. Aquel que manda soy yo, aleluya. No, sí se va a someter en amor, respondiendo a tu amor y a la honra que tú le das. También dice las mujeres: mujer, honra a tu esposo. Pero bueno, ese es otro tema. No quiero entrar en esos detalles tan terribles. No es cierto. Tan tremendo. Ay, Señor, tengo miedo. No, ¿qué pues? No. ¿Por qué? Ya vamos a tomar el curso de matrimonio. Vamos al curso. Yo estoy muy bendecido por la mujer que Dios me ha dado en ese tiempo. Estoy agradecido con Dios. Ahorita no está, se fue a chambear. No le vayan a decir. Pero Dios es bueno. Dios tiene tiempos para todo. Y realmente cuando Dios trae una mujer a tu vida, tú eres el más bendecido. El que haya esposa, haya el bien. Y ha alcanzado la misericordia del Todopoderoso. Dice la Biblia: no es bueno que el hombre esté solo. O sea, la mujer la puede hacer sin el hombre, la levanta. Más ahora, ¿va? Pero el hombre dice: no es bueno que el hombre esté solo, porque somos bien cabezones, ¿va? Necesitamos un apoyo. Y aunque te confronte y a veces no te gusta lo que te digan, pero es de parte de Dios. Y es un trabajo constante. Y es un equipo que se va armando, que se va puliendo. Pero es bendición. Y yo no sé por qué entré a este punto, porque está hablando de David, ¿verdad? ¿En qué me quedé? David tenía una cultura de honra. Honró la unción que había sobre Saúl. Y no extendió su mano para atacarlo o para dañarlo. Por eso cuida a la persona que está en autoridad tuyo. Tus padres, tu jefe de trabajo, tu pastor. Honra esa autoridad. Y si hay algo injusto, algo malo en tu autoridad, en tu líder, no vas con el líder, tú vas con el que está arriba de él, que es Dios. Porque David escribía salmos y decía: Señor, mira cuántos se han multiplicado mis enemigos. Señor, mira todos los que me rodean y me quieren destruir. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David se iba más arriba. Y Dios le ponía su estate quieto a Saúl, tanto que se lo entregó 2 veces y David lo perdonó. Y bueno, por eso digo que a David siempre le quieren ver el error, pero él fue un hombre que durante muchos años hizo el bien. Y aún después de su caída y su fracaso, él volvió a tomar un camino de integridad. Y ahora sí voy a llegar al punto en donde David fracasó y tropezó. Todos sabemos la historia, y si no la sabes hay que leerla ahí en 1 Samuel. Pero él tuvo un asunto con una mujer casada. Un día, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David estaba y se levantó a las 6 de la tarde de su cama.
Ya era rey, ya había reinado durante 7 años en Hebrón, ya estaba reinando en Jerusalén, había tenido muchas victorias. ¿Y qué crees? Como dicen, cuando ya te las sientes todas, y ya te acomodaste, ya te atontaste, por no decir otra palabra, ¿verdad? Bajaste la guardia, hay guerra, y tú estás perdiendo el tiempo. No. Para muchos esto puede sonar duro, pero a veces por eso perdemos y por eso fracasamos en muchas áreas de nuestra vida. Porque pensamos que ya está todo bien, pensamos que ya la libré, pero tenemos un enemigo que quiere destruirnos y bajamos la guardia. No bajes la guardia. David bajó la guardia en un sentido espiritual. Había guerra en el país y no se fue con sus valientes, se quedó a echarla, ya sabes. Y entonces un día se para a las 6 de la tarde de la cama y ve una morra que se está bañando ahí cerca del palacio, y pues aquel se quedó viendo. Y el punto es que también la hermana, para que sabía que estaba el rey por ahí cerca, ¿va? Y el esposo estaba lejos. Y bueno, ahí hubo una cuestión rara. Yo no le echo toda la culpa a David ni toda la culpa a Betsabé, porque los dos la regaron. Él la llamó y la tomó como mujer, cometió adulterio con ella. Ella, pues es el rey, no puso resistencia, ¿verdad? Que digamos. Y también la regó ella. Y sabes una cosa, el pecado empezó a hacer algo terrible en David, porque dice la palabra que él estaba enfermando de sus huesos, que él estaba gimiendo. El pecado primero fue una tentación que se convirtió en pecado, y luego eso lo llevó a otra tentación, porque tuvo que, cuando la chava sale embarazada, tú sabes, tuvo que ver si venía el esposo y con mentiras a ver si se metía con ella para taparle el ojo al macho, etcétera, etcétera. Y sabes una cosa, este hombre era un hombre íntegro, no se metió con su esposa porque sus compañeros estaban en la guerra, y así que él no se acercó. Y David fraguó un plan para que muriera Urías, un hombre leal, un hombre fiel, y al final comete asesinato. Y sí, fue un asesino David. Ya no fue un tropezón, ahora sí metió las 4, porque lo fue llevando el pecado. El pecado es como una espiral que te tumba, que te seduce y luego te lleva hasta que te truena. Y muchos no se levantan de ahí. La ley decía que David tenía que morir. La ley, si fuera juzgado por la ley, él tendría que morir. Pero un día, en ese estado, ya había muerto Urías, tomó a la mujer, tuvo al hijo con ella. Nadie sabía, pero Dios sí sabía. Y Dios envió a un amigo que se llama Natán, el profeta. Y era amigo de David. Te voy a decir por qué. Porque David le puso a su primer hijo, le puso Natán. Y ese hijo, tú sabes que ese hijo murió. Pero Natán va y confronta a David y le dice, le cuenta una parábola. Había un hombre que tenía muchas ovejas y vacas, y había un hombre que era pobre y nada más tenía una. Y cuando vino un viajero a visitar al hombre rico, en vez de tomar de sus ovejitas, agarró la ovejita del pobre y se la comió y la hizo barbacoa. Y David se enoja porque él era pastor. Ese hombre es digno de muerte, las ovejitas se cuidan bien y hay que matar a ese desgraciado. Eres tú, David. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí, fui yo. Y ahí se postra, cae en un quebranto. Y tú puedes leer el Salmo 51, que ahorita lo vamos a leer. Como cuando fue confrontado, él dijo, pues sí, la regué. Perdóname, Señor, la regué feo. Y escribe varios salmos, no solo el 51. Hay un salmo que dice, mientras callé, mis huesos se debilitaron en mi gemir todo el día, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, él estaba en una culpa, estaba mal, no se sentía a gusto, no estaba gozoso. Y en el Salmo 51 él hace una oración de arrepentimiento y dice, ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta oración tendríamos que tenerla muy constantemente, no como un rezo, pero entenderla y pedir a Dios cuando la regamos con este corazón. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego sigue diciendo: contra ti he pecado, hice lo malo delante de tus ojos. Tú eres justo, Señor, yo la regué. Muchas veces cuando pecamos y nos sorprende, nos justificamos. Cuando Samuel confrontó a Saúl por su pecado, Saúl dijo: no, es que el pueblo, es que ellos, es que yo no tuve la culpa. Y luego le dijo: ven, hónrame delante del pueblo y di que aquí no pasó nada. Era un corazón hipócrita. Pero con David no fue así. Él dijo: reconozco, merezco morir, pero tengo un Dios de misericordia y me refugio en su misericordia, por si alcanzo gracia, porque la regué. Yo te voy a decir una cosa: no puedes decir que David se mantuvo siendo un adúltero o un asesino. ¿Por qué no se pasó David dedicado a seducir las esposas de otros soldados? No, él la regó, gacho, pero se levantó, dejó de hacer eso, se reconcilió con Dios, pidió perdón y caminó en la gracia y en el perdón de Dios. Él caminó en el perdón de Dios y no dejó que lo marcaran por su fracaso, sino que él se mantuvo en integridad y Dios nunca le volvió a recordar su pecado. Él caminó en la gracia. Fíjate lo que dice el Salmo 51, versículo 10 y 12. Dice: crea en mí, oh Dios. Y te voy a invitar a que leas conmigo este versículo. Léelo conmigo. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David llegó a esa restauración porque él pidió un nuevo corazón. Él pidió ser renovado, él pidió ser quebrantado y Dios escuchó su oración. Aunque hubo consecuencias de su pecado, muchas regadas que tendremos, habrá consecuencias, familia. Y a veces son duras las consecuencias, duras, dolorosas. David incluso tuvo pérdidas muy feas más adelante en su vida, pero no por eso perdió la gracia de Dios. Y Dios le dio un nuevo corazón, y Dios le dio lo que pidió. No lo echó de su presencia, porque para David lo más importante era su relación con Dios, era la presencia de Dios. Y ojalá tú y yo tengamos ese corazón de decir: Padre, si pierdo mi casa, si pierdo lo que tenga, si pierdo mi trabajo, si pierdo muchas cosas, pero que no te pierda a ti, Señor. Que seas tú mi todo, que no te pierda a ti, que te tenga a ti, Señor. Porque ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero y pierda su alma? ¿O qué dará el hombre por su alma?, dijo Jesús. Pero si tú pierdes cosas de este mundo por seguir a Cristo, eres bienaventurado. Y somos bienaventurados. Si algo perdemos por seguir a Jesús, somos bienaventurados. Porque todo lo de esta tierra va a pasar, pero la palabra de Dios y su presencia no va a pasar. Y tenemos que amar la presencia de Dios. Y David siempre se mantuvo amando la presencia de Dios. Y a partir de ahí, él no fracasó, él no cayó, él siguió de victoria en victoria. Y es ese hombre que es recordado como el hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre perfecto, ese es solo Cristo, pero un hombre que buscó ser una saeta bruñida. El proceso puede ser doloroso, pero es en las manos de Dios. Me encanta el versículo que dice: hierro con hierro se aguza. Y así el hombre es confrontado con el hombre. Natán fue un buen amigo porque le dijo sus verdades a David. Rodéate de gente que te confronte, no que te apapachen. Dice la palabra que con misericordia, con gracia y con verdad se corrige el pecado.
Gracia sin verdad, nada más es apapacho, Ahora, verdad sin gracia es juicio. ¿Sí me explico? Cuando te dicen las cosas para acusarte sin gracia, te tumban, te pisan. Pero cuando te dicen la verdad en amor, con gracia, eso te va a levantar. Te voy a invitar a que te pongas en pie. Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos necesitamos sabiduría para caminar? ¿Cuántos necesitamos más sabiduría para administrar nuestro tiempo? ¿Cuántos necesitamos tiempo para dedicarle a Dios? Hay que pedirle a Dios sabiduría. Y un último versículo, y te recuerdo lo que vimos hoy. Número 1, Dios te llama. Número 2, te mete a un proceso, y cuando su mano está sobre ti, no tengas miedo. Número 3, porque en ese proceso su mano va a estar sobre ti, y Él te va a llevar para que veas su gloria en todo lo que le has pedido. No quieras, sino como Él quiere. Amén. No como pedimos, porque Él hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que Él te mete a su proceso. Efesios 3:20 y 21, último versículo. Fíjate lo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso. Dar un aplauso al Señor, sí. Vamos a orar. Padre, tú eres poderoso, Señor. Poderoso, Señor, para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Pero aún si tenemos algún fracaso o tropiezo, tú tienes poder para levantarnos, Señor, porque tu mano todavía está extendida, como cuando Pedro caminó sobre el agua y se ahogó, Señor, se estaba ahogando. Tu mano se extendió para levantarlo, Señor. Y sí, Señor, le dijiste: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Señor? Tú se lo dijiste para corregirlo y para que no volviera a dudar. Así a nosotros, Señor, levántanos, Padre. Llévanos a una vida de fe. Llévanos a una vida de comunión contigo. Llévanos a una vida de consagrarnos más, de buscarte más, Señor. Que no nos enconchemos en comodidades de este mundo, Padre, porque eso es peligroso. Pero ponnos siempre un desafío de orar, de ayunar, de buscar más de ti, de meternos más a tu palabra, Señor, de hablarle a otros de ti, Señor, de poner pronto una célula de alcance, un grupo en donde empecemos a compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a servirte, a adorarte, a entregarte nuestras vidas en todo lo que hacemos, Señor. Lo primero que queremos entregarte es nuestra familia, Señor. Que podamos ser ejemplo para nuestra esposa, nuestros hijos, Señor. Que podamos ser bendición para ellos, Señor. Y también para otros que tú nos vas a acercar, Señor. En el nombre de Jesús. Hay tanta necesidad de ti en Acapulco, Señor. Hay tanta gente que necesita escuchar las buenas nuevas. Y Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. No permitas que nos quedemos así, Señor, sino que podamos crecer en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los hombres, Señor, delante de ti, Señor. Que podamos ser personas en integridad, Señor, en obediencia, Señor, y que podamos mostrar tus virtudes, tus grandezas, Señor, y tus milagros y prodigios, Señor, en nuestra vida, y testificarlas a otros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a adorar un momentito a Dios. No te pierdas este momento, ya estamos terminando, pero regálale un tiempo al Señor. Y ahora tú habla con el Señor y dile: Señor, quiero ser una saeta bruñida, Señor. Quiero entender, y si no entiendo el propósito,
ahorita, lo entenderé después, de esta enfermedad o de esta prueba o de esto que estoy atravesando. Señor, tú tienes un propósito, Señor. Ya no voy a renegar, Señor, pero voy a creer en ti, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme al propósito en el cual somos llamados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré Eternamente, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Señor, Señor mi Dios, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré. Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Cuando tú y yo fallamos, le fallamos a Dios, lo que el diablo quiere es acusarte y mantenerte postrado, humillado, y que tú pienses que no sirves para Dios, que Él no te va a usar, que no eres digno, que eres un hipócrita, etcétera, etcétera. Es lo que el diablo quiere. Pero cuando Dios te otorga su perdón, Él dice: yo soy el Dios que perdono la maldad y olvido tu pecado. Y dice Dios: yo olvido el pecado de mi pueblo por amor a mí mismo. Dios te ama, pero Dios se ama a sí mismo. Tanto que tus fallas, tus errores, las borra para que cuando Él te vea no se acuerde que hiciste algo que le molestó, que le falló, que la regaste. Y dice Dios: este es mi hijo amado. Eso se llama gracia. No camines en la ley y en la acusación, camina en la gracia. David se levantó y adoró, y él no dejó de ser un adorador, y él levantó su cabeza y Dios lo volvió a bendecir y a restablecer, y de todo lo que pasó lo libró. Tú y yo necesitamos recibir la gracia de Dios y creer que a pesar de muchos errores, Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. El que empezó en ti la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él te va a usar para ver milagros, Él te va a usar para hablarle a otros, Él te va a usar. Su unción va a estar y está sobre ti y sobre mí. Amén. Y
y yo lo creo. Créelo, eres un hijo de Dios, eres escogido, eres una saeta bruñida y vas a dar en el blanco. Le vas a pegar al chamuco. Vamos a destruir el reino de las tinieblas y se va a establecer la presencia de Dios donde quiera que vayamos. Amén, amén. Dios te bendiga, familia. Abraza a 5 a 10 personas. Vete a tu